¿Qué tal? Bienvenidos a la Zona Segura, donde como cada jueves compartiremos experiencias sin miedo a ser juzgados y con el único propósito de confirmar que nadie ni nada es perfecto. Te acompañamos Walter y Yusef. Saludándote, Yusef, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Con un poquito de frito, pero muy contento porque en 3 días es Navidad. Navidad, ¡Woohoo! ya por fin. Esperando que tengan excelente Navidad a todos. Desde un inicio les decimos, Y que se hayan portado este, bien, porque si no te portas bien, ¿qué te trae Santa? Te trae pues carbón, casi carbón carbón. dicen. Oye, Un pero pedazo de bueno, carbón. ¿para qué te sirve el carbón si te Para portaste la carne bien? asada, para la Carnitas. discada. Ya está. Oye, Walter, pues esta semana continuamos con la dinámica de las preguntas. Así como la semana pasada, muchas gracias a todos los que nos han mandado sus comentarios. Si ya mandaste tu pregunta, muchas gracias. Si no la has mandado, te recuerdo, la encuentras en Facebook. En las notas del episodio vas a encontrar vaya, la liga directa a Facebook. Y en Facebook vas a tener oportunidad de mandarnos tanto tus preguntas para ser respondidas en los episodios, o bien, si tienes alguna anécdota, recuerdas, anécdota de lo que tú quieras sobre alguna ocasión que intentaste algo nuevo y no salió bien. Puede ser, como ya nos han mandado, cuando estabas cocinando, cuando estabas, la primera vez que tuviste una relación amorosa con una persona y que no salió bien, tu primer empleo, o tu primer emprendimiento también, ¿por qué no? O también prácticamente, Yusef, una pregunta que dices tú, tengo la duda de que cuál será el significado, Sí, no nada más mío, qué piensa la demás gente, que esa es la intención, o sea, es como decir, ¿por qué el sol brilla? O sea, bueno, no sé, o sea, sí, claro. trataremos de agarrar ahí una respuesta, pero prácticamente esas preguntas que probablemente mucha gente las tiene y no sabe cuál es la respuesta. Sí, pues hoy además de duendes navideños, vamos a hacer duendes que te van a ayudar a responder estas preguntas. Pues si te parece, Walter, empezamos con la primera pregunta. ¿Tú quieres leerla? Sí, la primera pregunta empiezo yo, que está muy buena, A ver, échala. muy buena. Esta primera pregunta te dice lo siguiente, Yusef. Te dice, ¿cómo puedo saber si me da un ataque de ansiedad? Muy buena pregunta, algo ahorita, digamos, es un tema muy común ahorita en la actualidad. Entonces, ¿qué opinas, Yusef, de esto? ¿Cómo saber si te da un ataque de ansiedad? Bueno, primero, lo que decíamos el episodio pasado. Nosotros no somos expertos, no somos psicólogos, pero nuestra intención es compartir casi, así, casi mano a mano, ¿no? Lo que nosotros podemos opinar sobre esto. En particular, yo considero un ataque de ansiedad sería, yéndonos a lo básico, A lo sería básico. cuando de repente estás demasiado estresado por algo que a lo mejor va a suceder, pero y muchas veces no tenemos control sobre ello, ¿no? Entonces, aquí digo, lo primero, insisto, repito, sin ser un experto en el tema, sin ser un profesional de la salud mental, lo que te puedo decir es, ¿cómo puedes saber si tienes ansiedad? Muchas veces se da porque quieres controlar demasiado algo, por ejemplo, suele ser algo que está fuera de tu control. Y como lo hemos platicado antes, hay algo que se le llama la zona de influencia, la zona de influencia. Esto lo menciona Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Lo que menciona Stephen Covey es que debemos de aprender a aceptar y a identificar aquello que no controlamos, porque seamos honestos, no todo lo podemos controlar. Y como no lo podemos controlar, tenemos que tener esta apertura de decir, bueno, no tengo yo injerencia en esto. ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente aceptarlo como es y al mismo tiempo también, si tengo yo injerencia, si es dentro de mi área de influencia, pues hacer algo para que no me impacte de forma negativa, ¿no? ¿Tú cómo ves, Walter? Fíjate que ahorita que comentas eso me llega una experiencia muy, digo, no podré definir si realmente yo considero que tengo ansiedad o no tengo ansiedad. Considero que la ansiedad es algo que puede ser como momentáneo, como algo permanente de alguna persona, pero también depende, como ahorita comentaste, es de la situación. Me ha tocado situaciones en las cuales dijiste una palabra muy clave y dices, no tenemos el control de eso, o sea, es la realidad, o sea, no tenemos el control. Es como muchas veces uno puede decir, es que quiero hacer esto, pero no tenemos el control de lo que va a pasar. Yo ahorita que dices eso, soy una persona que regularmente tengo la ansiedad malamente, porque no sé ni por qué lo tengo, de estar pensando en que, es más, si tú ahorita, Ujú. yo me voy a ir de viaje, y este viaje lo tenía pensando desde septiembre, porque desde septiembre sé que voy a ir de viaje, entonces, o sea, estoy, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces, digo, bien o mal,
Por eso te digo, ahí es una ansiedad porque ni sé ni por qué estoy pensando. Ujú. Como que siento que no disfruto las cosas por estar pensando. A lo mejor imagínate que no hubiera ido a la mera hora de viaje y me hubiera pasado 3 meses de mi vida pensando en eso. Pero al final de cuentas yo considero que hay que vivir el presente, no estresarse por el futuro. El pasado pues ya pasó como dicen por ahí. Y el futuro en final de cuentas pues darle con tranquilidad. Porque muchas veces yo creo que sí lo puedo decir como experiencia propia. Por estar pensando mucho en el futuro, no estás viviendo el presente y eso también te da un ataque de ansiedad que luego dices, oye, espérame, ya pasaron tantos días y yo todavía estoy pensando en si voy a salir el sábado y a la mejor ni sales el sábado, pero ya te diste cuenta que pasaron 5 días por estar pensando el sábado, ¿verdad? Entonces, Sí, más que nada es eso. me hiciste recordar ahorita con lo que tú estabas platicando una anécdota personal. Yo ahorita estoy viviendo un proceso en el que voy a estudiar una maestría en Canadá el siguiente año. Y ha sido, Walter, no sabes, un camino súper complejo en el sentido y hablando en particular de la ansiedad, ¿no? Porque hay cosas que tú no controlas, o sea, por más que tú Exacto. te desesperes, no las controlas. Ha sido un camino largo, han sido más de 2 años. Si alguien está intentando, tiene planeado hacer vivir una aventura de este tipo, sí se los recomiendo, pero sobre todo les recomiendo tener paciencia. Yo creo que la palabra aquí es paciencia. Te lo prometo, Walter, que este año, por ejemplo, de entrada estás esperando la respuesta de la universidad, ¿no? Porque todo parte de ahí. Tú llevas todo un proceso, me está acompañando una agencia muy profesional que se dedica justamente a todo esto, por eso me siento tranquilo, pero al mismo tiempo también llega un punto en el que te desesperas un poquito porque dices, es que la universidad no me dice nada, ¿no? No me había rechazado, lo cual es bueno, pero tampoco me decía nada, ni Nada. positivo, ni negativo, ni nada. Entonces, y es a lo que voy cuando le digo, es lo que tú no controlas, porque yo no puedo controlar eso. Sí puedo controlar cómo reacciono yo ante ello, pero no puedo controlar que la universidad me mande o no respuesta. Es entendible, y de hecho la misma universidad se disculpó por haberse tardado tanto, porque me dice, ¿sabes qué? Por el tema de COVID, normalmente no tenemos estos tiempos, pero por el tema de COVID se ha complicado mucho los procesos, ¿no? Administrativos. Por ello es que nos tardamos, una disculpa, y afortunadamente ya me mandaron mi carta de aceptación, pero a lo que voy es, incluso lo que tú dices, también llegó a impactar en mi salud. O sea, qué tan Sí, poderoso es el permitir que nos afecten este tipo de pensamientos y lo que luego también llegamos al overthinking, ¿no? Al estar pensando, pensando, pensando cosas que no controlamos, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Hay cosas que no controlamos. Y si te enfocas a lo que sí controlas, por ejemplo, ¿qué hice yo en el Inter? Bueno, yo no puedo controlar que me responda la universidad, pero sí, ¿qué sí puedo controlar? Bueno, voy a necesitar hablar mejor inglés. Bueno, empecé a trabajar en mi capacidad de hablar en inglés. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, puedo adelantar esto, puedo ir avanzando. Me piden un curso, bueno, voy avanzando en hacer ese curso, tomar ese curso. Voy avanzando oye, una persona que ya está allá, Javier, un saludo a Javier, que me ha apoyado mucho también en darme consejos. Él me aconsejaba, mira, Joseph, antes de irte yo te recomiendo que prepares esto, prepara esto, prepara esto. Empecé a hacer eso, o sea, acercarte también con la gente que ya pasó ese camino que tú estás pasando, que tú estás por pasar, porque te aseguro que no eres la primera ni la última persona en vivir esa situación. Entonces, alguien ya lo vivió, alguien ya lo experimentó. Acércate con esas personas, es muy útil, a mí me dio mucha paz también los consejos que me ha compartido Javier y que me ha dicho, oye, mira, pues a mí me pasó así, y luego hice esto, y luego hice esto, otro, y luego bien padre porque me decía, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho esto, que no me lo dijeron. Entonces, también me ayudó a tomar ciertas decisiones, e insisto, todo lo que yo controlo. Hay cosas que yo no controlo. Entonces, lo que exactamente. no controlo, yo creo que también es eso, es aprender a desprenderte y a dejarte de sentirte responsable de cosas que no eres Que, responsable, que tú no controlas. Ejemplo, lo que tú dices del negocio, a lo mejor tú el negocio de comida, a ti te desesperaba mucho que no había clientes. Bueno, tú no puedes literalmente agarrar al cliente y meterlo a tu negocio que vaya a consumir, totalmente. pero sí puedes hacer algo, como por ejemplo puedes contratar a lo mejor una agencia de marketing que te ayude a hacer publicidad, o puedes eh, entregar un buen servicio a los que ya te están consumiendo, o pedir a la gente que te siga en redes sociales y crear tus redes sociales. O sea, hay formas, darte de alta en plataformas de entrega de comida, etcétera. O sea, hay cosas que sí puedes hacer. Lo que sí puedes hacer, contrólalo y hazlo, ejecútalo, Sí. planéalo. Lo que no,
usualmente eso es lo que te da ansiedad, lo que no controlas. Y a veces nos enfocamos a lo que no controlamos en lugar de enfocarnos a los que sí, ¿no? Sí, porque es muy fácil decir, por lo que lo controlo, pues ya sé qué onda. ¿Me explico? O sea, es que es muy sencillo, es como decir, a esto que ya lo controlo, pues ¿para qué le muevo? Si ya sé que lo puedo controlar, pero lo que no lo controlo es, ¿y por qué no puedo? Y ahí te vas. Y eso es lo que das vuelta en la cabeza, Exactamente. le das vuelta. Y obviamente, como también lo mencionábamos en el episodio anterior, siempre acompañados, bien acompañados de un profesional de la salud mental, ¿no? Sí, Que siempre te va a ayudar. totalmente de acuerdo. Adelante, si vamos a la siguiente pregunta. Adelante, Yusef. A ver, esta es muy, em, ¿cómo se llama? Conspiranoica. Sí. La pregunta es, ¿el COVID es real? ¿Tú qué opinas? Pues mira, de mi punto de vista, afortunadamente nunca me dio COVID. O que yo me haya dado cuenta. Porque no sé si soy asintomático, no sé. Sí me acuerdo, un día te daré gripa, el siguiente día se me quitó. Pero desafortunadamente, un decir, mi mamá antes de empezar esta ola de COVID, que fue como, que fue 2020, ¿verdad? Sí, lo más A fuerte marzo fue del 2020, 2020. A 2021, pero marzo del 2020 2020. principalmente, sí. Sí, bueno, pero como a mediados de marzo mis papás Ujú, habían ido a un viaje, regresan y mi mamá estuvo como dos ujú, semanas literalmente en cama. O sea, con gripa, con tos, no podía dormir, no podía respirar. Y luego eso fue, me acuerdo, como en febrero. Y luego en marzo me acuerdo porque ujú. viajamos otra vez a Estados Unidos. Y resulta que a los 2, 3 días, no, que el COVID y ¡pum! Ya era, es más, hasta me acuerdo que regresé a Estados Unidos y exactamente cuando regresé, al siguiente día cerraron la frontera. Entonces, ahí va. Yo siento que a mí afortunadamente no me ha dado, o soy asintomático, afortunadamente trato de comer lo mejor posible. No digo que como bien al 100%, como trato de comer, tomo mis vitaminas, como mis verduritas de vez en cuando. Siento que me pudo haber ayudado, pero también va el otro tema que tengo una tía que en paz descanse Ujú. falleció por COVID, ¿verdad? Entonces, si ahí es donde entras así como que en una balanza. O sea, siento que es una gripa que sí existe, pero también a lo mejor mi duda es, porque supe de mucha gente que llegó al hospital y ya no salía, y entraba al hospital nada más por algo muy sencillo y ya no salía. Entonces ahí te la dejo de tarea, no sé. O sea, digo, de que existe, existe. Lo que ahora yo no creo es que si realmente la ayuda existió al 100%. Bueno, eso es justo es lo que te iba a decir. Una cosa es que haya existido y otra cosa es que se haya tratado como tal. Porque ya ves que al principio aquí en México, sobre todo, digo, muy triste, pero sucedía eso. No había un buen control, no había un buen, no había los protocolos o no se respetaron. Digo, los pocos que había no se respetaban, ¿no? Entonces recuerdo mucho que a la gente que fallecía la catalogaban como pulmonía típica o algo así, ¿no te acuerdas? Algo así le llamaban. Sí, Sí, algo algo así como así, o pulmonía sea, típica, ¿no? Algo así lo mencionaban. El punto es que muchos casos era COVID y muy triste te digo porque lamentablemente, aparte de que hayan fallecido por eso y, y, y digo, seamos honestos, detrás de la muerte también hay un negocio que funerarias, etcétera. totalmente. El punto es de que familiares de las personas que fallecían pues tenían que absorber todos los costos que implica el tener que pagar todos ese tipo de servicios, ¿no? Que lamentablemente cuando digo, es lamentable que suceda, pero pues es la realidad. Y el gobierno, tiempo después de que sucedió esto, lanzaron una campaña donde iban a apoyar a las personas, digamos que supliendo su falta de apoyo a las personas que fallecieron por COVID. Pero triste porque el apoyo era para las personas, familiares de las personas que habían fallecido de COVID, pero como, ahí me acordé, era neumonía atípica, pero como la mayoría la registraron como neumonía típica, no como COVID, Pues no te ayudaron. no les ayudaban. Y también, digo, también, es la verdad, digo, hay que decir las cosas como son. Muchas veces era por ocultar números, ¿no? Los números del gobierno eran, no, pues sí ha habido muertes por COVID, pero ha habido X número, ¿no? Cuando en realidad ha habido más. Lo que pasa es que no los registraban como COVID y para marcar números más bajos. Y otra cosa, también, siendo realistas, ahí hay que aplaudirle a la iniciativa privada,
porque quien tomó la decisión, Walter, del encierro no fue el gobierno, fue la iniciativa privada. Fue un puente del 21 de marzo, si te acuerdas. Creo que Sí. fue el 19 de marzo, justo el día Sí, del COVID. porque yo me había ido a Estados Unidos como el 16, 17 por ahí. Te fuiste por el puente a lo mejor. Sí, Y ya no regresamos de clases después de no, ese puente. Más o menos fue una semana en lo que se organizaba la universidad. Luego ya regresamos en línea y no volvimos sino hasta hace un par de meses. El punto es de que sí se vio rebasado el gobierno, como lamentablemente muchas veces sucede, pero un aplauso a la iniciativa privada que no se dejó. Vaya, siento que ahí es donde nosotros como mexicanos sacamos la casta porque no nos esperamos a que el gobierno, papá gobierno nos diga, hazlo o hay que hacer esto. No, señor, o sea, nosotros nos ponemos las pilas y nosotros nos cuidamos entre nosotros, ¿no? Como un médico que en una ocasión vimos, nos decía eso. Le dijimos, oye, ¿qué nos recomienda, doctor? Ahora con el tema del COVID, cuando recién iniciaba, sobre todo con el niño, era el pediatra y nos dice, pues a cuidarnos porque no, si estamos esperando a que el gobierno nos cuide, no va a suceder, hay que totalmente. cuidarnos nosotros, ¿no? Entonces, siento que eso es importante. Y respondiendo a la pregunta sobre ¿es real o no es real? Yo creo que más que sea real o no real, yo sí creo que es real. Yo tuve COVID, eh, pero más allá de que sea real o no sea real, Walter, y es una filosofía que me gusta compartir, una filosofía personal. Si yo creo que existe, me voy a cuidar más. Entonces, Totalmente. exista o no exista, me voy a cuidar. Exista o no exista, voy a fortalecer mis defensas. Exista o no exista, voy a usarlo de pretexto para hacer ejercicio, por ejemplo. Sí, Muchas personas, muchas personas no les fue muy bien, otras personas les fue muy bien, porque muchas personas que yo conozco, por ejemplo, dejaron de fumar a partir del del COVID, COVID. no porque les dio, sino porque ellos eran conscientes y decían, yo fumo y tengo comprometido mi sistema respiratorio. Sí, Si me llega a dar COVID yo fumando, me va a ir muy mal. sí, Entonces, personas dejaron de fumar. Muchas personas cambiaron sus hábitos negativos de alimentación, de ejercicio, que no hacían nada de ejercicio, empezaron a hacer ejercicio gracias a este tema. Entonces, yo creo que más allá de que sea o no sea real, es qué voy a hacer yo con esa noticia. Volviendo al tema de área de influencia. Yo no puedo controlar que exista una pandemia. Yo no puedo controlar o no, definir o si existe o no existe o detenerla. Pero sí que puedo hacer, cuidarme y cuidar a los míos y fortalecer mi sistema inmune, hacer ejercicio, comer mejor, eh, etcétera, ¿no? Si fumo, dejar de fumar y dejar hábitos que me hacen daño. Entonces yo siento que es por ahí, ¿no? sí, totalmente. Yo creo que por eso son de las cosas que, bueno, afortunadamente yo me puedo catalogar que no me enfermé. Digo, hago ejercicio, trato de comer lo más saludable que pueda, digo, tomo mis vitaminas, etcétera, porque pues es algo que, digo, ya después de una cierta edad, yo sé, ya sabes que dejamos de producir muchas cosas, entonces ya tenemos que tomar esas medidas, pero sí, fíjate que concuerdo contigo, es como que, bueno, ¿qué hacer ante tal situación? O sea, esa es la realidad. Pero bueno, mira, ahora la siguiente pregunta te dice, digo, fíjate, esta es muy buena, Yusef, y se me hace que A hasta ver. parece que le hicieron para ti. Dice, ¿qué país visitarías si solo tendrías una oportunidad de viajar? Digo, te lo pregunto porque a lo mejor ya seleccionaste Canadá. No quiero pensar que Canadá sea exactamente por el tema del estudio, pero sí que sé y te conozco que si seleccionaste Ajá. Canadá es por algo. Sí, fíjate que justo hago trampa. Es Canadá. Yo creo que sí, si pudiera nada más elegir un país para viajar, elegiría Canadá eh, he tenido la oportunidad de conocer personas que viven allá y tuve una muy buena amiga. Yo viví en Ciudad Juárez un tiempo y tuve una muy buena amiga canadiense, Helen, y fíjate que ella me platicaba mucho cómo era la vida en Canadá y desde entonces me llamó mucho la atención. Eso y digo, la calidad de vida, calidez de personas. Tuve, vaya, el canadiense es famoso por ser una persona muy amable, muy cortés, muy tranquilos. Hay un documental que se llama eh, Bowling for Columbine o Jugando boliche por Columbine, que el autor del documental hace una comparación
dentro del bueno, investigalo un asesinato que hubo uno de los primeros que sonaron muy, muy fuertes hace algunos años, que fue una matanza en una escuela en Estados Unidos, en Columbine, y, e investiga, va a la ciudad, investiga, y algo que detecta, muchas personas dicen que la razón por la cual se dio ese ataque en esa escuela es porque las armas son legales en Estados Unidos y cualquiera puede tener armas. Y esa fue la principal razón. Entonces, investigando, esta persona va a Canadá, que es un país donde también las armas son legales, controladas de una forma distinta a los Estados Sí. Unidos, pero legales al final, y ve y entiende que es una perspectiva diferente, es una forma distinta de ver la vida. Y estamos hablando de que este cuate cruza la línea fronteriza Canadá-Estados Unidos, de que allí está Canadá y aquí está Estados Unidos, o sea, literalmente son unos cuantos kilómetros para llegar al otro país. Y es un mundo de diferencia en la forma de pensar de la gente, ¿no? Entonces, también en ese documental puedes ver cómo piensan los canadienses y yo creo que principalmente por eso. Y, y, y vivir la experiencia, ¿no? Mi esposa y yo siempre hemos soñado con vivir la experiencia, vivir en el extranjero un tiempo al menos y vamos a ver qué tal. ¿Tú qué onda? ¿Qué país escoges? Fíjate, me voy a escuchar muy patriota, ¿verdad? Pero yo siento que México, o sea, de lo mucho poco que he viajado por México, digo, también me gustaría conocer otras culturas. En este caso, últimamente, a lo mejor por toda la información que ha salido, siento que bombardean mucho con Canadá, Canadá, y me llama la atención, Ujú. salvo que no soy muy fanático del frío. Vas a decir, no, pero acuérdate que hay temporadas, pero desafortunadamente es como con los mexicanos. Tú piensas en México y piensas que estamos con un sombrero. ¿Sí me explico? Sí, sí, Y sí. yo pienso en Canadá y pienso que vas a estar todo el día congelado. Pero aprovechando ya después que tú te vayas, probablemente te visite. Entonces, a lo que voy es eso. O sea, yo siento que una parte digo, hace poquito te voy a decir por qué me arraigué más a México. O sea, yo sé que desafortunadamente tenemos muchas cosas que no son de aplaudir, pero también tenemos cosas que son de aplaudir. Y yo siento que la cultura mexicana, así sea en Monterrey, sea en, no sé, en Chihuahua, sea que vayas a Mazatlán, sea que vayas a Guadalajara, a cualquier parte donde sí me tocó ir a Mérida. De hecho, por eso te lo digo, me tocó ir a Mérida hace unos 4 meses más o menos. Y es la primera vez que voy a una parte que digo, wow, me quisiera venir a vivir aquí. O sea, y eso que Mérida, la gente es muy cálida, es muy buena onda y todo, pero tiene así como su arraigo de que no acepta que venga gente, aunque sea mexicana, ahí, porque como que sienten que vamos a destruir su cultura. Y yo decía, pues, ¿cuál cultura? Pero luego ya te metes a ver toda esa cultura, la que a mí me convenció de decir, wow, o sea, no me había, o sea, soy orgullosamente mexicano, pero algo que dije, wow, fue tanto los aztecas como los mayas. O sea, me empecé a meter a ver la cultura maya y es tan sorprendente el hecho de que las pirámides, ¿por qué están hechas de esa manera? Hay una pirámide que está en la parte de la península de Yucatán, creo, que es la pirámide de Yusef y está así. Es más, de hecho ahí la tengo, la compré. Es que no me acuerdo cuál era. Sí, de Tulum. Sí. Que si te fijas tiene dos ventanitas. Ujú. No sé si la viste eso. Entonces el barco viene y el barco, si el barco tiene que pasar derecho, porque para esto, imagínate que aquí hay ¿cómo se le hace? Piedras. Y esta es la única parte donde pasa libre el barco. Entonces aquí está prácticamente la pirámide. Entonces tú tienes que voltear el barco y ver las dos ventanas y poder ver la ventana más lo que pase sobre la otra ventana. O sea, si ves la luz del sol, es momento de que por ahí es para pasar el barco. Pero lo que voy es que digo, ¿y cómo sabían que estaban los arrecifes abajo? O sea, no sé si me explico. O sea, eso es algo que me sorprende mucho que dije, ¿por qué? O sea, ¿cómo? O sea, no sé, y era de que si tú nada más veías uno y le dabas, ¡pum! Era que ibas a chocar. Pero ese fue tanto que me sorprendió la cultura que dices, wow, o sea, y de hecho es fecha que se sigue investigando, se sigue sabiendo que hay cosas que todavía no saben qué onda. Simplemente en la Ciudad de México, ya ves que abajo hay mucha, pues toda la arquitectura que hay, o sea, desde ahí donde está el Zócalo y todo eso, o sea, y es algo que me sigue sorprendiendo en cultura pasada, porque en cultura actual creo que ahí sí ya valimos, pero en cultura pasada es algo que me enriquece y me enorgullece decir, hey, somos de las potencias también. Pero escoge uno, a ver, escoge uno que tú digas, aparte de México,
Que digas, nada más puedes viajar a un país, ¿cuál Ay, sería? Dios, es que no sé. Yo creo que alguna parte de Europa por ahí. Fíjate que uno que me llama la atención es Irlanda. Me llama la atención Irlanda porque creo que tiene una cultura muy similar a Canadá. O sea, sí, siento porque digo, he sabido por gente que no, Irlanda, puedes dejar la cartera ahí afuera de la calle y nunca te la van a robar. Y aquí la dejas y ya no encuentro ni la cartera. O sea, aquí, no, hombre, aquí no. Es más, no es de que la dejes, la traes y no la encuentras. Pero sí, o sea, siento que Irlanda es algo que me llama mucho la atención, Irlanda. Me llama la atención. Y otro también sí sería como que Canadá, fíjate. O sea, como que ahí llama a la cosquillita. Digo, si ha ido a Estados Unidos, pues ya que tanto es cruzar tantito más arriba, ¿verdad? Sí, pues casi, digo, no brincar el charco, pero brincar la nieve. Sí, exactamente. ¿Te late si te avento la segunda pregunta? Adelante. Y con esto cerramos las preguntas del día de hoy. Un consejo que nos darías. Ay, Dios mío, muy buena pregunta. Yo hoy en la vida, después de 35 años de vida, considero que un consejo que les daría es Ujú. que probablemente lo que estudien no lo van a trabajar, pero eso déjenlo en un momento X. O sea, yo lo que voy es, vivan, rían, sueñen, amen, cáiganse, levántense, pero sigan levantándose y sigan teniendo un propósito de vida. La vida es muy corta. Desafortunadamente ahorita nos acaba de pasar por esto de la pandemia, que nos damos cuenta que la vida es muy, muy corta. Y deja tú la pandemia, Yusef, es todo. Y una anécdota personal por ahí que a lo mejor, ay, nunca le he contado, fue como que, bueno, sí le he contado a dos o tres personas, es como una vez que falleció mi abuela, en su momento tenía así como que un poquillo de reconcilio ahí con mi abuela, y fallece mi abuela y dije, bueno, pues ya ni modo, ya mi abuela falleció por la edad, ¿verdad? Porque ya estaba grande mi abuela, Ujú. y, y luego me doy cuenta que ya cuando la están sepultando, ahí fue cuando dije, oh, porque estaba enojado, güey, ¿sí me explicó? O sea, Ujú. digo, no te enojes con la gente, si te enojas, trata de liberar eso, no te hace nada bueno estar enojado con alguien, limas perezas, sé feliz, haz lo que realmente te diga tu corazón y en final de cuentas siento que disfruta la vida porque algo que tenemos asegurado es la muerte, entonces eso ya sabemos que nos vamos a morir, así que Sí, disfruta la vida y haz lo que realmente te gusta hacer. Y algo que también les puedo decir es, no, nunca se encierren a no experimentar nuevas cosas, o sea, nunca digan así como que, ah, como aquí en este aspecto, Yusef que se va a ir a Canadá, yo lo admiro porque yo no, probablemente yo no lo haría, tendría miedo de salirme, pero esa es la vida, experimentar y salirte y saber que has hecho otras cosas, entonces simplemente disfruten la vida, que yo les puedo decir ahorita que soy maestro, me ha tocado días que digo, yo me acuerdo que hace 20 años estaba sentado ahí, yo era el que era el alumno y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Ya, sí. ya ahora soy el maestro, o sea, ¿qué pasó? Así que viven la vida, disfrútenla, vivan cada tiempo, disfruten la universidad, disfruten todo, que, todo paso a paso y traten de no amargarse mucho, que la amargadura no te lleva a nada bueno y eso se los digo por experiencia, ¿no? ¿Y tú, Yusef? Yo creo que de lo que dices, ¿no? Ayer justo veía un video donde una persona decía algo interesante sobre lo que decías de los funerales, ¿no? Dice, hay dos tipos de personas que van a los funerales. Dice. Las personas que lloran por la persona que se fue y las personas que lloran por lo que fueron con la persona que se fue. Sí, Es decir, los que se arrepienten de no haber tratado bien a la persona o no haber cerrado ciclos. Entonces, digo, valoro mucho lo que nos compartes porque nos hace pensar de que sí es cierto, no tenemos comprado nada, ¿no? Entonces, el, y la vida es muy frágil. Además de cortita, como tú dices, es frágil, ¿no? Yo creo que ya estamos llegando aquí a esta middle age crisis, donde sí, empezamos a valorar un poquito más el tiempo, empezamos a valorar, le decía a mis alumnos, hoy oficialmente, hoy tuve la última clase con un par de grupos y les digo, mire, se lo voy a compartir como yo lo veo, les digo.
Porque obviamente, digo, estando joven dices, ah, pues se acabó una materia más, se acabó una clase más y ahí muere, ¿no? Lo que sigue, next. Pero les digo, yo les voy a decir como yo lo veo, como yo aprendí a apreciar un poco más el tiempo. Yo lo veo como hoy es el último día de mi vida que voy a hacer esto. Literal, es el último día de mi vida. Es el último jueves, el último miércoles, el último martes que voy a vivir esto. Entonces, valóralo. Mi consejo sería ese. Mi consejo es aprende a valorar todo lo que te pasa, bueno o malo, porque todo, de todo puedes aprender. Y aprende de todo, mantente una mente abierta. Nunca pierdas esa esencia de niños. Nunca dejemos de ser niños. Yo creo que ese es mi consejo. Nunca dejemos de ser niños y mantengamos siempre esa curiosidad y aprendiendo y valorando todo, sobre todo el tiempo, a las personas. El hecho de que tú y yo estemos aquí, yo aprecio mucho que tú quieras pasar este tiempo conmigo. Aprecio que las personas que nos están escuchando nos escuchen, nos vean, nos compartan, nos den like, porque significa que les está gustando y significa que está valiendo, vaya, que es de valor lo que estamos haciendo y nos motiva a seguir creciendo, ¿no? Entonces, a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y honestamente yo lo disfruto mucho, ¿no? Entonces, y lo hemos platicado, ¿no? Que es algo que disfrutamos. Entonces, eso, disfrutar todo lo que haces, aprender a tomar decisiones. Yo aprendí a tomar decisiones y decir, esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, y aprender a lo que es valioso para los demás, ¿no? Entonces, yo creo que me he hecho como 3, 4 consejos, pero digo, considero todos valiosos y, e importantes, ¿no? Y como te digo, como les decía a mis alumnos el día de hoy, aprendamos a valorar el tiempo y a las personas, porque me decía alguien una vez, disfruta cada vez que cargues a tu hijo, me dice, porque un día va a ser la última vez que lo cargues y no te vas a dar cuenta. Y pum, me pegó como balde de agua fría, ¿no? Porque es cierto, o sea, un día lo voy a bajar, decía la persona, un día lo vas a bajar de estarlo cargando y va a ser la última vez que lo vas a bajar y no te vas a dar cuenta. No te vas a De dar cuenta. repente ya no lo cargaste porque ya no quiso que lo cargaras. Entonces es lo mismo, ¿no? Y así de frágil es la vida. De repente, cuando te despidas de alguien, despídete bien. Cuando, si tienes un problema con una persona, resuélvelo rápido, porque también el tema que decíamos al inicio, la ansiedad, etcétera, tú no lo controlas eso, no controlas lo que piensan los demás, pero sí controlas lo que tú puedes llegar a sentir o a pensar. Entonces, eh, si es tu área de influencia, toma decisiones y que tus decisiones sean siempre en función de cómo le ayudas a los demás o cómo estás presente con los demás. Siento yo, ¿no? ¿Cómo Exactamente ves? eso. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Uno nunca sabe cuándo es la última vez que realiza alguna actividad. De hecho, ahorita que dices eso, no sé si has visto ahí en el Facebook que hay un como tipo meme, no meme, una foto que dice, no, nunca te diste cuenta que fue el último partido que jugaste con tus amigos ahí en la cuadra. También, ándale, igual, exacto. Y ahorita me dejó muy grabado eso que acabas de decir, o sea, me sorprendió eso de que no sabes que hoy es el último jueves que vas a estar en mi materia Ujú. en este día y pues disfrutarlo y valorarlo, ¿ah? Cuando le cambias la perspectiva a la vida y le empiezas a dar valor al tiempo y a las relaciones, es cuando tu forma de pensar y de vivir cambia, ¿no? Entonces, y a veces dejan de tomar importancia cosas que realmente no importan, cosas banales que a veces le damos importancia, dejan de tener importancia para darle importancia a lo valioso. Totalmente. Y ahora lo valioso y lo importante es pasar a la siguiente sección que me toca a mí. La sección es Nadie es perfecto. Hoy, Walter, te Adelante. tengo la historia de tu tocayo. Hoy te voy a compartir la historia de De Walter. Walter. No Walter Gómez, sino Walter. Vas a ver. Este Walter, tu tocayo, nació en 1901 en los Estados Unidos. Este personaje, esta persona, siempre soñó con dibujar. Es algo que amaba hacer. Después, cuando tenía 7 años, siguió mostrando este interés y lo mostró comenzando a vender sus dibujos, sus bocetos a sus vecinos. De 7 años ya había descubierto su pasión. Cuando cumplió 15 años, el papá de Walter
No tu papá, sino el papá de Walter, consiguió un trabajo como repartidor de periódicos, que por una enfermedad que tenía le complicaba desarrollar, ¿no? El papá no podía, se consiguió esa chamba, pero ya no podía trabajarla bien porque tenía, eh, estaba muy fuerte el tema de la tuberculosis en aquel momento, digo, 1915 más o menos, 1918. Entonces era muy difícil para el papá de Walter mantener ese trabajo. Entonces, él, es decir, Walter y su hermano Roy, le apoyaban. Definitivamente esto comenzó a afectar el desarrollo escolar, el rendimiento escolar de Walter. Y aún así, él no abandonó su sueño, él siguió. En- Se le presentó una oportunidad en el periódico escolar donde, donde pudo practicar lo que más le gustaba hacer, ¿no? Y logró ser el encargado de la sección de las historietas en este periódico escolar. En general, el periódico este era más enfocado en temas políticos y enfocados a la Primera Guerra Mundial. Le empezó a llamar la atención el tema de la Primera Guerra Mundial. Y como dato curioso, tenía tanto interés en participar que falsificó su edad para enlistarse y fue enviado con el ejército a Europa, donde la hizo de conductor de ambulancias y afortunadamente nunca se puso en riesgo, nunca lo pusieron en riesgo porque nunca entró en combate. Cuando terminó la escuela ya de regreso a Estados Unidos, cuando terminó la escuela se mudó a Kansas, donde trabajó como aprendiz en una agencia de arte. Ahí conoció a Ive Iwerks, que sería muy importante para más adelante en su vida. Ive, bueno, Iwerks fue un animador estadounidense y técnico en efectos especiales, que en un futuro participaría mucho activamente con Walter. Junto con Iwerks, Walter fundó una agencia de artistas, pero al querer buscar lo seguro, y aquí lo entrecomillo, lo seguro, Walter, al mes de haber empezado su agencia de arte, de dibujantes, renunció para poder regresar a su empleo seguro, repito. Ahí, ya que regresó a un empleo y consiguió su chamba, convenció a los dueños de la agencia de arte que contrataran a su antiguo socio, a Iwerk. Entonces, 2 años después, ya después de haber aprendido lo que tenía que aprender Walter, ya que adquirió los conocimientos necesarios, emprendió de nuevo el proyecto y en 1922 fundó una empresa dedicada a hacer cortos infantiles, donde de nuevo invitó a su amigo Iwerks. Pobre Iwerks, lo traía de aquí para allá. Todo iba muy bien, hasta que su principal cliente se fue a la quiebra. Y un año después, Walter se vio obligado a mudarse a Hollywood. Ahí fundó su nuevo estudio de arte junto con su hermano Roy. Y adivina quién invitó. Iwerks. Por fin Walter pudo comenzar a dedicarse a lo que más le apasionaba, la creación de personajes, guiones y a la dirección. Para julio de 1925 todo iba perfecto, nada podía salir mal. Walter se casó con Lillian Bounds, que era una empleada del estudio, con la que tuvo después 2 hijas. Los proyectos crecieron tanto que tuvieron que cambiarse de sede a un local más grande. Pero, como siempre, no todo es color de rosa y sucedió algo con lo que no contaban. Uno de los clientes, de hecho su cliente principal, le hizo una mala jugada legal y logró quedarse con los derechos de su principal personaje. El personaje que había creado Walter, se los robaron de una forma legal, pero al final de cuentas fue robo. Y ahí aprendió Walter a no delegar lo más importante de su negocio, sus creaciones, sus personajes. También gracias a ese aprendizaje, durante un viaje a Nueva York, Walter concibió a su personaje estrella, a un personaje que todos conocemos, al que en un principio llamó Mortimer, aunque por sugerencia de su esposa se acabaría llamando Mickey. Es aquí como nació el legendario Mickey Mouse. Y ya conocemos cómo continuó su historia. Walter, que mayormente lo conocemos como Walt Disney, vivió fracasos antes de lograr uno de sus mayores éxitos. Así nos puede suceder a todos. Lo importante es hacer lo que nos apasiona, hacerlo con el corazón y a pesar de las cosas negativas que nos puedan mostrar la vida, siempre habrá forma de salir adelante y pasar a la historia como lo hizo Walt Disney y sus amados personajes y todo lo que han logrado. No, y si te fijas, tú, Yusef, o sea, toda la historia esa es muy buena porque ha sido
Yo creo que va a ser un personaje, una caricatura que va a durar por la vida de la vida de la vida. O sea, esto no. Pues simplemente ahí está el parque de Disney World y todo eso. O sea, imagínate. Todo lo que se fue creando de un dibujo, de un ratón. ¿Sí me explico? O sea, eso está bien padre porque al final de cuentas quiero llegar al punto de que nunca te limites. No sabes a lo que pueda llegar algo. Ya les he dicho muchas veces, no hay ideas tontas, sino tontos que no tienen ideas. Y probablemente algo que tú consideres que mejor sea tan tonto puede llegar a ser algo muy exitoso. O sea, yo creo que la única limitación en esta vida, recuerden que es uno mismo. Entonces está muy padre, ¿eh? Está muy padre eso. Y seguir tus sueños, quise traer la historia de Walt Disney, porque cómo se enfrentó a varias situaciones, pero nunca abandonó su sueño. Eso es lo más importante. En la vida te vas a enfrentar a muchos baches, a muchas situaciones incómodas, tristes, y lo que decíamos, área de influencia. Tú no puedes controlar muchas cosas, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante lo que te sucede. Entonces, que tu reacción sea una reacción en la que te permita seguir luchando por tus sueños y seguir adelante. Sí, totalmente, Josep. Pues es que volvemos al mismo punto que hemos hablado todo y siempre lo hemos querido decir. Sigue tus sueños, la gente siempre te va a poner trabas. Como les hemos dicho, a nosotros nos han dado buenos puntos, cosas negativas, cosas positivas, pero las cosas positivas nos han alegrado más que las cosas negativas que nos han dicho, ¿verdad? Y de lo negativo que de repente nos llegan a decir, Aprendemos. aprendemos. O sea, es nuestra decisión, de nuevo, es nuestra decisión. Oye, ¿nos traes una recomendación hoy? Sí, esta es una película, Yusef, aquí en mi sección de libro o película de recomendación para este episodio, que se llama Juegos de Honor. No sé si has visto esa película, Yusef, Juegos de Honor. No, vete. De hecho, Oye, ahorita está en Netflix, me también. me estoy dando cuenta que aunque trabajé en Blockbuster y vi muchas películas, me faltó ver muchas más. Bueno, esa fue del 2005, si mal no recuerdo, 2005. Es de esas típicas historias que a mí lo personal son de las más me gusta ese tipo de género, como tipo motivacionales, que se Ajá. llama Juegos de Honor, del Coach Carter. No sé si la llegaste a ver. Sí, fíjate, me suena. Es de este... Ay, Ah, Samuel Samuel Jackson. Jackson. Sí, Ok. Samuel Jackson. O sea, excelente actor. Muy buena película, la interpretación de él. Y deja tú la interpretación de él, de todo el equipo de reparto. Pues prácticamente la película es donde él lo hacen entrenador de baloncesto de una escuela secundaria en Estados Unidos. Ya sabes que el típico barrio problemático, etcétera, ¿verdad? Donde pues todos tenían un sueño de ser basquetbolistas, digamos, el equipo. Pero el equipo realmente no se encontraba, ¿cómo te les puedo decir? Bien. Porque acuérdense que yo siempre he pensado que hay gente que viene para cambiar tu mentalidad y eso hay que verlo aunque no te guste. O sea, me refiero a no gustarte en el aspecto de que él vino, puso un orden, porque ellos nada más querían jugar baloncesto, pero ellos estaban mal en las calificaciones, Yusef. Entonces, Ujú. él vino y les hizo firmar un contrato como si fueran jugadores profesionales, donde les dijo, ¿quieres jugar en mi equipo? Sí, me vas a tener que tener un promedio de tanto y todo. No, entonces no me interesa. Entonces no juegas. Ujú. Y está interesante porque te fijas como algo que dices, es que yo quiero jugar, sí, pero tienes que hacer esto. Es como decir, oye mamá, ¿me das dinero? Sí, pero limpia tu cuarto. Ah, no lo limpio, no, entonces no te doy dinero. O sea, sí me explico, o sea, es muy sencillo. Entonces al final de cuentas les hizo firmar ahí un contrato y hubo uno de los jugadores que digamos que como que perdió un poquito el camino porque para esto luego tomaron una buena racha, empezaron a ir bien, luego como que la típica perdió tantito piso y luego se perdieron en las calificaciones, el coach Carter corre a uno de los jugadores y en final de cuentas aquí lo que hace es que lo corre y el jugador dice, bueno, pues no me importa que tu equipo, etcétera, y se va. Pero luego se da Ujú. cuenta que la unión del equipo, o sea, se fija, o sea, él se dio cuenta que sí quería permanecer en el equipo, porque independientemente que era muy buen jugador, no por ser buen jugador vas a estar ahí nada más. O sea, Sí. tienes que tener, como decir, el respeto, la disciplina, la dedicación. No nada más se trata de decir, yo soy bueno para esto, porque muchas veces existe gente, Yusef, que tiene un talento y es muy válido, pero qué mejor saber que tienes un talento y todavía lo puedes mejorar. Entonces yo Ujú. siento que eso es algo que es muy importante de todas las personas o los coaches, se puede decir. Porque yo no sé, acuérdate que una vez lo platicamos, yo considero que la gente sí nace con liderazgo, pero también hay gente que descubre que tú tienes liderazgo. Entonces está padre cuando hay gente que te dice, yo sé que tienes potencial y lo puedes hacer. Y yo lo he hecho con mis alumnos, ¿eh? Yo les dije hace poquito a un alumno, le dije, oye, hiciste un trabajo que ni yo le hubiera hecho,
Es más, ni yo hubiera presentado este trabajo, le dije, te felicito por el potencial que llegaste a ser, y más porque es algo que yo no se lo había pedido, o sea, lo hizo de más. Entonces, el conflicto de la historia es que cuando este jugador quiere regresar, Ujú, pues le dice que haga 2500 sentadillas o lagartijas, y sí, pues, pero le dijo, pero quiero que las hagas ahorita, o sea, en una hora. ujú, Entonces dijo, no, pues no lo voy a lograr, ¿verdad? Pero luego empezó a hacerlas, vio que tuvo la motivación, entonces todo el equipo dijo, bueno, pues vamos a juntarnos y vamos a decirlo que si eran 10 pues a todos les tocaba alrededor de 250, ¿verdad? O sea, ya no eran 2500 para él. Entonces, bien o mal, lo que le gustó al coach Carter fue que el trabajo en equipo, que es lo importante, vio que hubo una unión. Y en final de cuentas, ¿qué es lo que me gusta o cuál es la reflexión de esta película? Es que a veces no importa que tengas nada más el talento, no nada más por tener el talento significa que ya ganaste. O sea, simplemente tienes que dedicarle tiempo. Por ahí una vez lo platicamos también de Michael Phelps. O sea, ¿cuánto no entrenó él? Lo ujú. dijimos la vez pasada, Yusef, Usain Bolt. O sea, él dijo, yo entreno 4 años para nada más correr 10 segundos. O sea, imagínate, entrena 4 años para nada más hacer una carrera en una Olimpiada por 10 segundos. Entonces, sí me explico, o sea, entonces más que nada es el trabajo en equipo, el saber que hay que ser respetuosos, no porque a lo mejor puedas tener un mejor talento significa que vas a presumir ese talento. Vuelvo al punto donde o sea, debes de tener esa unión, debes de tener los pies en la tierra de siempre. Yo creo que es algo que siempre se les dice a los jugadores, fíjate, tener los pies en la tierra y no nada más a los jugadores, a todas las personas es importante hacerlo. Y sí les recomiendo esa película. Ahorita también, recuerden que todas las películas, afortunadamente, que les estoy diciendo, están en Netflix. Entonces vayan a Netflix, véanla, se los recomiendo. Si no la han visto, véanla. Si ya la vieron, díganme qué opinan de la película, qué les dejó de enseñanza. Y si no la han visto, les digo, échensela al fin de semana. Está palomera, está muy buena. O sea, sí te va a dejar ahí algo de inspiración de saber que a veces hay que seguir como quiera un poquito las reglas para llegar a poder a lograr un éxito diferente, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la recomendación para verla ahora el fin de semana, que, que se acerca Navidad y, de hecho en 3 días es Navidad, muy feliz Navidad a todos. Y espérame, ¿qué es eso? Ho, ho, ho. Es Santa. Entonces nos portamos bien, yo creo que sí nos va a traer algo. Entonces vamos todos a portarnos bien para que nos traiga cosas Santa y sobre todo felicidad y alegría y una buena película que nos recomienda Walter. Pues también digo, aprovechando que estamos cerrando el año y que estamos cerquita de iniciar un año nuevo, usualmente el año nuevo lo iniciamos todos con propósitos, ya estamos pensando en los propósitos que queremos lograr. Muchos tienen el sueño de escribir un libro, entonces les sigo ofreciendo la oportunidad de escribir su primer libro. Iniciamos en enero con el curso en el que les puedo apoyar con la metodología ya aprobada y que ya hay personas que han escrito su libro gracias a esta metodología. Entonces, tú también puedes ser una de esas personas. Inicia en enero y les tengo un regalo especial de Navidad. Si me escribes en Instagram con la palabra libro, mándame un mensaje directo a mi Instagram y te voy a ofrecer un precio especial por ser escucha del episodio y por ser parte de Nada es Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Nada es Perfecto Podcast. En YouTube también síguenos, activa la campanita, nos encuentras como @nada perfecto. Esto nos ayuda mucho para seguir creciendo. A mí me encuentras en Instagram y en Facebook como @YusefAbdoG. A Walter, ¿cómo te encontramos? Me encuentran, Yusef, como clase WG. Ahí pongo cosas de contabilidad. Pongo también memes, porque no toda la vida nada más es trabajar. Simplemente también es darle un poquito de una pizca de sal a la vida para también reírnos un poquito ahí de la contabilidad. Y esperen pronto noticias de cursos. Estamos platicando sobre un curso para ofrecerles a todas las personas que nos siguen sobre contabilidad básica y especialmente enfocado a los emprendedores o a todas las personas que quieran aprender sobre cómo llevar mejor control de su contabilidad. En las notas del episodio van a encontrar siempre todo nuestras redes sociales, incluyendo el acceso a la página del curso, a mi Instagram, si me quieres escribir la palabra libro y ganarte tu descuento especial. Bueno, y yo por mi parte, Yusef, para cerrar aquí, les deseo excelente, que pasen excelentes fiestas, mis mejores deseos,
que se la pasen en familia, que cenen muy rico y que tengan una excelente Navidad. Y como conclusión del episodio de hoy, quedamos con la siguiente frase que te dice: convierte siempre una situación negativa en una positiva.